Nos conocimos. Nunca antes me había encontrado con trillizos idénticos y ver tres caras idénticas simultáneamente me llenó de aprensión y emoción cuando entré en la casa de Gina. Apartamento en el que nos conocimos en la tienda de comestibles, donde me pidió que comprara té de hierbas del estante superior que no podía alcanzar. Gina resultó ser pequeña, delgada y atractiva, con el pelo negro corto alrededor de las orejas. Aún mejor fue cuando me dijo esto acostada desnuda en mis brazos después de nuestra primera vez juntos. Nuestras primeras citas fueron simplemente maravillosas. Salimos a cenar y hablamos hasta altas horas de la noche. Caminamos por el parque y alimentamos a los patos. Vimos una película bastante atrevida sobre chicas y nos tomamos de la mano todo el tiempo. Bastante normal, pero para mí fue increíble. Gina era la mujer más hermosa que había visto jamás. Sexy en el mejor sentido de la palabra, una chica de ensueño con una sonrisa que podía derretir incluso el corazón de un inspector de impuestos. Después de invitarla a tomar un té, tuvimos una agradable conversación y estuve encantado de poder concertó otra cita para el viernes siguiente. Ella mencionó que tenía hermanas, pero yo no estaba preparado para tres. Gasolina detrás de la puerta. Una de ellas me saludó como Scott. Me quedé sin palabras. Debe ser Scott. Ella sonrió tan encantadoramente como Gina en la tienda y agregué: soy Hannah Gina Amy y somos trillizos. No mencionó que sí, probablemente lo hizo, pero no tenía idea. ¿De los gemelos? Respondí sonriendo tímidamente. A Gina le encanta bromear. Iré a buscarla. Entra a la sala de estar. Fue recibida por otra Gina, pero esta vez era Amy. Tenían el mismo corte de pelo, figura y sonrisa, y estaba confundido acerca de quién era quién hasta que apareció Gina y me ofreció una taza de té durante nuestra primera cena. Hablamos de todo lo que hay bajo el sol, pero pasamos. Al concentrarme mucho tiempo en la vida de Gina como trillizos, estaba fascinada y quería saber todo acerca de cómo era. ¿Le gustaba verse constantemente en otras dos caras? ¿Si eran más cercanos que la mayoría de los hermanos? Casi leían la mente del otro como deberían hacerlo los gemelos idénticos. ¿Podrían haber cambiado sus identidades alguna vez para engañar a las personas? No sé si leemos la mente de los demás. Gina me dijo, pero somos muy cercanas. Siento que casi siempre puedo decir lo que Amy o Hannah están pensando y a menudo hacen lo mismo. Creo que hemos hecho un poco ese tipo de cosas. ¿Te has dado cuenta? Todos teníamos el mismo peinado. Asentí y ella continuó. Cuando eran niñas pequeñas nos encantaba engañar a la gente, nuestros parientes, maestros de escuela primaria, incluso nuestros padres. Ellos tampoco podían distinguirnos. Sorprendentemente fue muy divertido, especialmente cuando Amy o Hannah se metieron en problemas y quería evitar una paliza. La gente seguía confundiéndonos, así que usábamos diferentes peinados, íbamos a diferentes clases y hacíamos diferentes actividades. Por ejemplo, yo estaba en el personal del anuario, Amy escribía para el periódico y Hannah jugaba hockey sobre césped, pero después de unos años empezamos a carecer de intercambiabilidad, así que volvimos a lo externo. Similitud. De vez en cuando tomaba un examen de química para Amy o Hannah hacía una presentación oral para mí. Nos ayudó a todos un poco con nuestras calificaciones, ¿sabes? Ella sonrió y hubo una vez en que Brad Hendrick invitó a salir a Amy durante. En nuestro tercer año estaba loca por él y cuando contrajo gripe la mañana de su cita, estaba fuera de sí. Lloró y gimió diciendo que él nunca la invitaría a salir otra vez si cancelaba. Al final me convenció para que fuera. Ella por una noche no fue difícil porque era su primera cita y de todos modos no se conocían muy bien. Comenzando con ese enero. Amy tomó el control nuevamente y salieron durante casi un año. Ella nunca le dijo que yo era su truco. 2 años después, por supuesto, recordé esta historia con mucha amargura, pero como dije en ese momento, estaba sentado en la mesa frente a una hermosa y alegre chica encantadora. Ya estaba loco por ella y el hecho de que yo también parecía gustarle. Fue increíble, como un milagro. Las 3 chicas se habían ido a la universidad y disfrutaban de vivir solas, pero también se extrañaban, así que después de la universidad, las 3 regresaron a Cincinnati. Encontraron un gran departamento compartido y ahí fue donde fui a recoger a Gina. Para nuestra cita donde conocí a sus hermanas por primera vez para que podamos avanzar 8 años. Gina y yo salimos, nos enamoramos y nos casamos 2 años después. Me consideraba la persona más feliz del planeta Tierra.
Tenía un trabajo en una firma de diseño gráfico de Gray desde tenía más experiencia en informática que los tipos mayores que dirigían el lugar. Yo era un bien valioso, así que ganaba mucho dinero. Fácilmente podíamos permitirnos una bonita casa de 3 dormitorios en Oakley Square, a solo unos kilómetros de nuestro trabajo en el centro de la ciudad, y creo que no te sorprenderá saber quiénes eran nuestros vecinos 3 años después de que Gina y yo nos casáramos. Amy se casó con un tipo alto y bastante aburrido llamado Ted que trabajaba en finanzas. Era bastante amigable, pero no muy interesante. De todos modos, vivían al lado de nosotros en el final de una pequeña calle sin salida llamada Ferdinand Place. El patio de Amy y Ted. Mira el patio trasero de la casa en Oak Park Place y adivina quién vivía allí. Lo siento, no obtendrás ningún punto porque fue demasiado fácil. Hannah, por supuesto, con su esposo Arnold Larry. Era todo lo contrario de Ted, era varios años mayor que nosotros, un tipo bajito y alegre que posee varias boleras en el área de Cincinnati, fumaba un GS hasta que Hannah lo obligó a dejarlo, contaba chistes divertidos, a menudo picantes, y era una excelente compañía. Se casaron hace unos meses. Ted y yo estábamos acostumbrados a que terminaran las frases del otro o pareciera que decir lo mismo al mismo tiempo también nos hemos acostumbrado a su necesidad de reunirse todas las noches y me refiero, prácticamente todas las noches para charlar antes de dormir. Se reunían en una de nuestras 3 cocinas sobre las 21. Todos nos hemos vuelto muy buenos para notar lo que ropa que usa cada esposa o quien usa un collar o aretes en particular mientras celebrábamos la Navidad con Pam y Donald. Sus padres quedó claro que tenían tanta dificultad para distinguir entre sus hijas como nosotros. Esto no significa que sus personajes fueran los mismos. Hannah, por otro lado, era salvaje, bebía un poco más, contaba más chistes verdes y sin duda sería votada como la más probable de ser una bailarina de bar en topless de las 3 hermanas, aunque yo no creo que alguna vez lo haya hecho. Chino estaba en el medio y pensé que era perfecta, dulce, más extrovertida que Amy pero más sensata que Hannah, así que no es que no notaras las diferencias entre las hermanas cuando todas pasábamos tiempo juntos. Era que no podías decir por ni por voz cuál era cuál. De otra manera se puede decir así cuando querían engañarte. No tenías ninguna posibilidad ya que ninguno de nosotros tenía hijos. Aún así las vacaciones fueron fáciles de planear como puédase adivinado que Gina y sus hermanas exigían que las 6 vacacionáramos juntas, así que cada verano nos tomábamos 2 semanas y íbamos a algún lugar interesante de Las Vegas o a un resorte, playa en Carolina del Norte o Italia durante un año. Éramos un grupo bastante compatible, por lo que los maridos no importa, pero a cambio insistí en irme con Gina durante una semana cada año, solo nosotros 2, ni Amy, ni Hannah, ni cuñados. Al principio, este fue un verdadero punto de discordia y hubo algunas discusiones acaloradas y frías. Pasaron varios silencios antes de que Gina se diera cuenta de que hablaba completamente en serio y, de hecho, pasaron 3 años antes de que todo cayera en su lugar. Debo haber pronunciado ese discurso 10 veces, pero no fue hasta el día antes del viaje a Italia cuando Gina llegó del trabajo y vio que ni siquiera había empezado un paquete que abandonó. Ese fue el argumento, pero le dije firmemente que si no aceptaba pasar una semana conmigo me quedaría en casa ella y otras 2 parejas. Pueden ir a Italia sin mí. Pasó más de 1 hora de gritos, todo sin mi participación y alrededor de 20 llamadas telefónicas a Amy y Hannah. Ambas hermanas vinieron para ayudar a Gina a calmarme, pero no cedí. Estaban felices de explicarme una y otra vez. Una vez más lo egoísta y míope que estaba actuando y que ningún esposo amoroso sería tan inflexible al final. Gina agré ante mi demanda y nos fuimos a Italia, pero durante unos días hizo bastante frío entre nosotros y sus hermanas se unieron a ella para asegurarse. Sabía que estaba en la perrera si fuera Gwen por el aliento de Ari y Ted, quienes secretamente se regocijaron por mi victoria porque significaba que recibirían las mismas propuestas de sus esposas. Podría haberme rendido y haber volado a casa temprano, pero aproximadamente al 5.º día. El romance y la belleza de Florencia habían suavizado a Gina y el resto del viaje fue increíble, como nuestra semana siguiente en la isla de Santabel. Gina y yo sabíamos que algún día los tendríamos, pero estábamos disfrutando la vida como pareja pegados demasiado a otras 2 parejas como para apresurarnos, pero cuando ella y mis hermanas cumplieron 30 y yo 32 el reloj biológico empezó a
correr ella dejó de tomar las pastillas y en un par de meses Gina y yo empezamos a tener un bebé. Mi hermosa e increíble esposa, nuestra vida sexual era a menudo íntima y tierna en lugar de dura y salvaje. Teníamos 3 o 4 posiciones favoritas en las noches en las que pasábamos más tiempo siendo juguetones o creativos. Cada vez eran menos con los años, como creo que sucede con la mayoría. Parejas casadas. Gina me sorprendía de vez en cuando, se metía en la cama muy cachonda y mucho más agresiva y teníamos sexo varias veces por noche. Siempre bebíamos champán en los cumpleaños o aniversarios y eso siempre la excitaba aún más, pero sobre todo era más tierno y cariñoso y eso me vino bien. Una noche después de que ella acababa de iniciar el sexo bromeé con ella al respecto y descubrí que no le gustaba nada. Era sábado y cuando regresé del supermercado con comida para la cena, escuché, ella me llamó desde el dormitorio donde la encontré acostada desnuda boca abajo en la cama sosteniendo una botella de aceite de masaje. Hoy estoy un poco estresada. Vaquero, murmuró, ¿crees que podrías ayudarme? Fue increíble. No estoy segura de que Gina alguna vez haya estado tan emocionada. No pudo evitar entender que estaba bromeando, pero en lugar de una sonrisa o una represalia, Barr recibió una mirada fría. Scott, esto no es gracioso. ¿Cómo pudiste pensar que alguna vez haría algo? ¿Así realmente crees que alguna vez te compartiré con mis hermanas? Mientras ella me miraba, sentí que la temperatura en la habitación bajó unos 10 grados. Gina, olvídame, perdóname. Dije que solo estaba bromeando, cariño. Extendí la mano para abrazarla, pero ella se alejó de mí y se levantó. Voy a tomar una ducha, dijo todavía claramente enojada conmigo y desapareció en el baño. Escuché el clic de la cerradura detrás de ella por el resto de la noche y la mayor parte del día siguiente pasé desapercibido. Gina parecía decidida a dejar claro que algunas cosas no eran para bromear. Finalmente, durante la cena del domingo, me disculpé nuevamente repitiendo que era solo una broma inofensiva y ella pareció relajarse un poco esa noche. Me dejó acurrucarme detrás de ella en la cama. Y suspiré aliviado. No me gustó cuando Gina se enojó conmigo y tomé nota mental de no volver a bromear sobre cambiar de hermana. Aunque me pareció gracioso que ella reaccionara tan fuertemente en su primera cita, dijo. Me contó una historia sobre cómo tomar el lugar de Amy en una cita con un estudiante de secundaria y recordé un incidente unas semanas antes de nuestra boda cuando este tema volvió a surgir. Gina y yo no estuvimos de acuerdo sobre algo pequeño como en qué hotel deberíamos quedarnos para nuestra luna de miel. Caca, por supuesto, cedí ante ella, pero durante nuestra divertida discusión le sugerí que si ella no me quería, entonces tal vez me casaría con una de sus hermanas y ella me respondió en broma, no creo que te acepten, cariño, a mí y Hannah no tienen el sueño muy profundo y les dije que a veces roncas, esto será un factor decisivo. Mejor quédate conmigo, ratas. Respondí que está bien, si no puedo tener a Amy o a Hannah, entonces supongo que aún así me casaré contigo y eso fue. Al final, no tenía idea de por qué unos años más tarde ella se enojó tanto cuando hice la misma broma. De todos modos ya dije que fue el nacimiento de un hijo o más bien nuestro intento de tener un hijo lo que convirtió la vida al revés. Lo intentamos y la disfrutamos durante unos 10 meses. Había oído hablar de muchas parejas que tardaban 1 o 2 años en quedar embarazadas, así que no me preocupaba en absoluto, pero Gina se preocupó cada vez más por la falta de éxito e insistió en que yo ir a nuestro médico y hacerme un chequeo. Así lo hice. Me divertí sentándome en una pequeña habitación con revistas para adultos y haciéndome la prueba y luego, esperando la llamada telefónica unos días después, sucedió el viernes mientras estaba en el trabajo. Cerré la puerta de mi oficina y hablé con el Dr. Reynolds durante un par de minutos. Bueno, Scott, no tienes nada de qué preocuparte. Dijo que el recuento de espermatozoides es ligeramente más bajo de lo normal. Es aproximadamente el 70% del promedio para hombres de 30 años, pero no hay nada de qué preocuparte. Los espermatozoides son sanos y fuertes, pero no tantos. Tú y Gina no deberían tener problemas para concebir, pero puede llevar un poco más de tiempo que algunas parejas. Esta fue una buena noticia y estaba deseando llegar a casa y calmar a Gina, pero por alguna razón se me escapó. Miré baloncesto en la televisión y luego me iba a la cama. A menudo me quedaba dormido antes de que Gina se levantara, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido,
La noticia sobre mi recuento de espermatozoides volvió a mí y sentí que tenía que decírselo a Gina de inmediato, así que agarré mi bata y bajé las escaleras, decidiendo eso. Interrumpía la conversación en la cocina para decirle a Gina que no teníamos nada de qué preocuparnos mientras caminaba por la sala hacia la cocina. Escuché una carcajada boyer de las 3 hermanas a través de la puerta. Batiente cerrada sonreí para mis adentros pensando por la 100ª vez sobre lo mucho que disfrutaban de la compañía del otro y en lugar de dirigirme directamente a la cocina me detuve por un momento para dejar su conversación. Era completamente inocente, lo juro, no pude evitar sentir curiosidad por saber qué eran. Charlando tan alegremente no tenía la menor idea de lo que estaba a punto de escuchar. Voz número 1 bueno sí. No es el mejor porque siempre quieres cambiar conmigo. Voz número 2 riéndose no dije que Ari no lo es lo mejor. Acabo de decir que no. Acaricia las partes privadas tan hábilmente como lo hace Scott. Voz número 3 o sigue siendo la número 2. No puedo decir que además de tu vaca codiciosa, todavía tienes a Ari más noches cada semana que cualquiera de nosotros más el fin de semana. Otra voz me interrumpió. Así que probablemente no deberías quejarte de tu situación. Más risas. Me quedé allí en completo shock para decir. No podía creer que lo que escuché es un eufemismo. No podía creerlo cambiando y teniendo sexo con los maridos de cada uno. Me senté silenciosamente en una silla tratando de recuperar el sentido y nuevamente sintonicé la conversación. Casi un año y simplemente no creo que Scott pueda hacer el trabajo, debe ser Gina. Pensé que sí. ¿Tienes un plan B? Sí, si su espermograma no vuelve a la normalidad, se hizo la prueba hace aproximadamente una semana. Así que deberíamos saber en cualquier momento cómo vamos a hacer esto. No hay problema. Solo pasaré unas noches con Ted cuando sea más fértil. De cualquier manera, es un poco. Es aburrido estar con Scott todas las noches y al final del ciclo, cuando esté a salvo, quiero pasar un par de noches con Ari bajo ninguna circunstancia. Gina, esto no es infalible. No volverás a tener a Ari hasta que estés embarazada. Risa. Era demasiado pronto para que mi shock se convirtiera en enojo. Hice lo mejor que pude para no creerlo. La única conclusión que pude sacar de lo que escuché fue que Gina tenía la intención de dejar que Ted la dejara embarazada de su hijo. Me di cuenta de que Ted y yo éramos muy similares a pesar de que él era 3 o 4 pulgadas más alto. Teníamos el mismo cabello y yo coloreaba el tipo de cuerpo general, a diferencia de Ari, que era más bajo y más pesado. Me senté inmóvil, aterrorizada, en una silla en una sala oscura, experimentando el repentino final de mi feliz matrimonio. Apenas podía pensar. Y luego me di cuenta de que el bolso del club de café en la cocina se estaba cayendo a pedazos. Me retiré silenciosamente al dormitorio donde salté de nuevo a la cama y me quedé inmóvil, tan aturdido como estaba. Sabía que nunca podría enfrentarme a Gino sin pensar primero y de todos modos quién. Sabía que hermana vendría a dormir conmigo así que calmé mi respiración y cuando unos minutos después una de las chicas se deslizó en la cama supuso que yo ya estaba dormido. Sentí un suave beso en mi mejilla y su suave voz. Dijo te amo bebé. Como solía hacer Gina antes de acostarme, todo lo que pude hacer fue no saltar y gritarle estás haciendo trampa. Entonces, ¿cómo explicas que estás teniendo sexo con 2 de mis cuñados? Pero me quedé quieto controlando mi respiración. Esperé a que se durmiera después de unos minutos. Escuché que la respiración de Gina o de quien fuera se volvía lenta y regular, pero esperé una hora completa para estar absolutamente segura de que estaba dormida antes de levantarme de la cama. Pensé en cómo podrían lograrlo e inmediatamente se dieron cuenta de que no sería nada difícil si cambiaran de marido solo por sexo. Se cambiarían de ropa durante las reuniones nocturnas. Ari, Ted y yo cambiarnos de ropa por la mañana sería fácil, la única dificultad podrían ser los fines de semana, ya sea que estuviéramos durmiendo con nuestras propias esposas los fines de semana, pensé, o que estuvieran haciendo arreglos para cambiar a otro día, pero aún sería posible ya que las 6. Por el por qué podrías pensar que nosotros, los maridos, habríamos sabido la diferencia. Quiero decir, ¿no puedes distinguir a tu propia esposa de otra mujer, por el amor de Dios? Pero aquí está la cosa, no teníamos motivos para sospechar, ¿no? Teníamos ninguna duda o al menos yo tenía. No habíamos dicho nada antes sobre la identidad de la mujer en mí
cama y hubo algo más de lo que me di cuenta al principio de nuestro matrimonio. Nuestros planes para el futuro, sobre el trabajo, sobre nuestras familias, sobre todo, pero todo ha cambiado, no sé exactamente cuándo, pero unos años antes Gina comenzó a desalentar las conversaciones nocturnas. Ella entraba al dormitorio después de salir con sus hermanas y nosotras solo vete a la cama. Es posible que hayamos tenido relaciones sexuales o no, pero todas las conversaciones que intenté iniciar se encontraron. Para el futuro tuvo lugar durante la cena o más temprano en la noche, nunca tarde en la noche en la cama. Probablemente fue una estrategia deliberada ya que las mujeres cambiaron de pareja. La última conversación allí fue la menos probable que la esposa fuera sorprendida sin saber algo que debería o al no recordar algo del pasado. Una vez que estuve seguro de que Gina estaba dormida, me colé en la oficina, encontré la almohadilla de tinta que usamos para sellar nuestras cuentas corrientes y dejé caer un poco de tinta negra permanente en la punta de mi dedo y luego, de regreso a la habitación, hice con cuidado una pequeña marca en su espalda en el lado derecho aproximadamente a mitad de camino entre su omóplato y su hombro. No era más grande que el borrador de un lápiz y nunca lo habría notado si no se hubiera mirado la espalda en el espejo. Fui al baño y me lavé el dedo con agua tibia y jabón como esperaba. La tinta permaneció incluso con un lavado vigoroso, solo eliminé una parte. Trabajé la piedra Pmer en mi dedo por un tiempo más hasta que lo que quedó estaba tan opaco que nadie podía verlo. Volver a entrar. Gina me había traicionado completa y sistemáticamente, tal vez durante muchos años. Ella y sus hermanas me pusieron ellas mismas en su vínculo común por encima del deber de amor y fidelidad que debían a sus maridos. Me sentí usada, engañada. Humillada traté de imaginar cómo se podría arreglar todo esto, pero no vi manera. El sábado por la tarde hicimos una barbacoa en casa de Ted. Esperé hasta que las mujeres estuvieron adentro, presumiblemente preparando comida. Ted estaba trabajando en la parrilla mientras yo le preguntaba. Le pregunté a Ari si querías dar un paseo por la cuadra. Él siempre estaba un poco preocupado por su peso, así que se alegraba de hacer algo de ejercicio. Estábamos a una distancia segura de la casa. Dije a Ari, si no te importa, me gustaría hablar de algo personal durante un par de minutos. Está bien, por supuesto, Scott, ¿cuál es el problema? Bueno, primero que nada, acordemos que así será. Solo entre nosotros, está bien, no quiero que Gina, Hannah, Amy y Ted sepan que tuvimos esta conversación. Así que si alguien pregunta de qué hablamos durante nuestra caminata, digamos que estaba consultando contigo sobre irnos de viaje el próximo verano, recibiendo tus ideas sobre si podríamos ir a Grecia. Ari parecía complacido con el disfraz, sonrió y dijo, mis labios estarán sellados. Estoy un poco avergonzado, pero quería preguntarte sobre tu vida sexual con Hannah, Gina y hago el amor 1 o 2 veces por semana y a menudo desearía que fuera más frecuente. Solo me pregunto si sus hermanas tienen lo mismo. Ari me dio una fuerte palmada en la espalda y dijo riéndose, me temo que te llevaste la peor parte. La compañera de palo Hannah y yo hacemos esto todas las noches, prácticamente todas las noches. Creo que a veces nos saltamos una noche cuando ella tiene su periodo o uno de nosotros está muy cansado, pero aparte de eso, es tan regular como un reloj. Vio la expresión en mi cara y sonrió. La hermana equivocada, bueno, ¿cómo pudiste saberlo tú o cualquiera de nosotros? Supongo que tuve suerte de mantener una expresión de decepción en mi cara para ocultar la rabia que sentía. Dije, creo que sí. Arie, dime, ¿siempre ha sido así? Quiero decir, desde el principio de tu matrimonio, él pensaba en ello casi siempre. Hannah y yo tenemos esta rutina. Supongo que se podría llamar un pequeño juego que jugamos. Cuando ella regresa, normalmente ya estoy en la cama leyendo o viendo televisión y cuando ella entra al dormitorio me mira con esta expresión en su rostro y siempre dice lo mismo con una voz sexy, bueno, chico grande, ¿cómo quieres? Yo esta noche. Y sugiero algo y luego lo hacemos casi siempre es la misma frase ¿cómo me quieres esta noche? Sé que suena estúpido pero mientras tenga sexo no me quejo. Se rió de buena gana y traté de unirme. Le hice una pregunta más. Le dije que Gina y yo solíamos hablar mucho y acostarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones y cosas por el estilo. Pero en los últimos años el dormitorio se ha vuelto casi solo para el sexo y el sueño. Ya no hablamos.
¿Hannah también es así? En gran medida. Parece que guardamos estas conversaciones significativas sobre relaciones para otro momento del día. Para mí no es gran cosa lo que tengo que decir, pero creo que es casi como si tú y Hannah se rieran un poco en un dormitorio por sexo y luego por enamorarse. Dormido mientras caminábamos de regreso a la casa, Ari charló principalmente sobre los Cincinnati Bengals, su único gran amor además de Hannah, y traté de decir que sí, lo seguí realmente en los momentos correctos, pero mis pensamientos estaban muy lejos, en algún lugar desierto, oscuro y muy frío. Estaba muy enojada. Logré pasar toda la tarde y la noche sin derrumbarme, aunque la gente notó que estaba un poco retraída. Estaba decidida a aguantar un día más, así que después de que dejamos a Ted y a mí, llevé a Hannah a comer comida india, su favorita. Y pasé la noche tratando de ser un compañero alegre alrededor de la 1 p.m. Hannah, como siempre, pasó un poco de tiempo con Amy y sus hermanas y cuando regresó y nos estábamos preparando para ir a la cama, me acerqué detrás de ella y le acaricié suavemente el cuello y los hombros y busqué un rastro de tinta. No estaba allí, está bien, ya todo terminó. Puerta, dije inclinándome para mirar sus pies. O esto, ella dijo un poco casualmente, todo está bien, no queda ni un rastro. Si tienes razón, respondí mirando de cerca, no veo ningún rastro. Esto es genial. En ese entonces realmente se veía asquerosa. Me enderecé y la vi prácticamente suspirar de alivio. Fui al baño a lavarme los dientes sonriendo para mis adentros. No había ningún rasguño y su reacción solo confirmó que la hermana que estaba en mi habitación hoy no era la que estaba allí ese día. Antes, unos minutos después, estaba acostado en la cama esperándola cuando ella salió del baño. Oye, cariño, dije, terminemos esta noche de la misma manera que terminamos ayer, fue increíble. Pero dime esas cosas que me dijiste anoche. Está bien, ella se deslizó cama e inmediatamente me abrazó acercándome a ella para que no pudiera ver su cara. Por supuesto, bebé, ella murmuró, diré lo que quieras, solo me gusta excitarte. ¿Qué cosas te gustaron especialmente? Me reí para mis adentros, lo harás. No me salgo del apuro tan fácilmente, o sabes, eso es lo que dijiste mientras hacíamos esto. Ella guardó silencio mientras nos acariciábamos y acariciábamos. Me excité instantáneamente a pesar de que estaba enojada, pero sorpresa, sorpresa. Hannah parecía tener más dificultades para conseguirlo. En el estado de ánimo adecuado, mis caricias y son habituales no la excitaron en absoluto. Me retiré para mirarla. ¿Está todo bien, cariño?, pregunté inocentemente. Parece que hoy no estás conmigo. Captando mi mirada, ella respondió, lo siento, Scott. Estilo misionero, suavemente y con ternura. Podemos guardar todas tus palabras calientes para otra noche. Ella me besó con alivio. Lo que siguió fue un día a día completamente normal, sexo placentero entre personas casadas tal como lo había sido en innumerables ocasiones anteriores con mi esposa Hannah. Al menos eso siempre pensé, era mi esposa Hannah. El domingo fue el día en que todo salió mal. Las tres parejas tenían un plan para almorzar en el centro de Trentino, un lugar que a todos nos encantaba, y luego regresamos con Ari y Hannah. Los hombres vieron el partido de los Bengals y las hermanas hablaron y rieron juntas todo el día. No podría estar más feliz de haber tenido a Hannah a punta de pistola toda la mañana asegurándome de que no llamara a ninguna de sus hermanas con anticipación. Me di cuenta de que estaba muy enojada al pensar que mi compañero de cama del viernes, quienquiera que fuera, no le había informado adecuadamente sobre ninguna de las dos. Podrían acompañarme, y se fueron. Hannah con una mirada enojada y sombría, Hannah con un ligero desconcierto. Pasaron varios minutos antes de que regresaran. Esta vez se veían igual pálidos y preocupados. Jugueteaban con sus bebidas y seguían perdiéndola amenaza de la conversación. Ambos hizo lo mejor que pudo para no mirarme, pero vi miradas intensas cada vez que parecía que no las estaba mirando, porque sospechaba que Hannah debía haber culpado a Hannah por no decirle lo que ella y yo habíamos hecho la noche anterior. Cosas así, y ambos comenzaron a preocuparse, muy preocupados. Solo Amy no parecía afectada al principio, charlando alegremente con sus hermanas y con nosotros, pero después de unos minutos captó el estado de ánimo. No sabía qué pasaba, pero estaba muy claro que algo andaba mal. Como terminamos nuestros huevos, tortilla de salmón benedictino y gofres belgas, le dijo a Hannah con una naturalidad cuidadosamente considerada. Ann, uno de mis contactos realmente me está molestando. ¿Podrías ir a echar un vistazo?
Cuando regresaron unos minutos más tarde, 3 hermanas pálidas e intensas estaban sentadas en la mesa. No escuché una palabra de ellos durante 3 horas y cuando llegó el momento de irnos ninguna de mis cuñadas pudo mirarme a los ojos mientras nos despedíamos de la cena con un abrazo. Nuestra casa transcurrió en silencio aunque yo disfruté poniendo una alegre fachada al contarle a Gina historias divertidas sobre compañeros de trabajo o nuestros planes de vacaciones para el próximo año. Apenas logró sonreír o responder con monosílabos en los momentos apropiados. Me di cuenta de que estuvo aterrorizada toda la noche mientras limpiábamos la cocina y mirábamos la televisión. Fingí que todo estaba bien y observé a Gina con miedo y horror en sus ojos alrededor de las 9:15 de la noche. Más adelante en la semana el color desapareció de su rostro. Scott, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué necesitas empacar tus cosas? Respondí casualmente porque me voy, por supuesto. ¿No crees que continuaré viviendo en una casa con un engaño? Mentiroso, ella jadeó y me miró fijamente. Cariño, no entiendo lo que. Solo la miré y sus palabras fueron cortadas. Por supuesto que entendió, pero no supo cómo terminar la oración. Mira cuando llegues atrás, dije y me dirigí hacia las escaleras. No, Scott, espera, ella gritó. Su voz temblaba pero la ignoré y fui a empacar mis cosas. Pensé que su primer paso sería llamar a sus hermanas y tenía razón. No más de 3 minutos después apareció Gina en la puerta del dormitorio y dijo: cariño, Amy y Hannah están aquí. ¿Podrías bajar y hablar con nosotros? Se veía terrible, sus mejillas estaban manchadas de lágrimas y se estaba corriendo el maquillaje. Se veía muy asustada e infeliz y por un momento, solo por un momento, incluso sentí pena por ella. Sí, respondí alejándome, bajaré en un minuto. Lo puse para grabar y lo guardé en mi bolsillo. Cuando llegué a la cocina, 3 mujeres ya estaban sentadas en la mesa luciendo tensas e infelices. Está bien, dije para argumentar. Digamos tú, Gina, entonces, ¿dónde dormiste el viernes por la noche? Cuando mi hermana estaba aquí, y señalé a la que tenía la marca en la espalda que yacía en la cama conmigo. Todos me miraron fijamente. Tómate tu tiempo, dije, no tengo prisa, estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable de por qué. En al menos 2, si no 3, de ustedes han pasado la noche en mi cama durante las últimas 3 noches de largo silencio. Dijo rápido: te explicaré, solo por favor, Scott, por favor, dame la oportunidad de hacerte entender. Quería gritarle que era demasiado tarde para una explicación, pero me di cuenta de que lo que realmente quería escuchar era lo que ella tenía que decir. ¿Qué tipo de razonamiento retorcido podrían ofrecer los 3 por lo que estaban haciendo? Y de hecho, ¿me dirán la verdad? Esperé, pero Gina estaba llorando demasiado fuerte para hablar. Una de sus hermanas comenzó: en lugar de eso. Fue simplemente una estupidez. El juego, Scott, comenzó como una broma y no sé, tomó vida propia. Ella continuó: en general. Todo sucedió el viernes por la noche. Intercambiamos ropa cuando nos reunimos aquí en la cocina y fuimos a las casas de cada uno con Amy. Yo estaba con Ted y Gina estaba con Ari. Luego el sábado nos cambiamos nuevamente para la barbacoa. Fue estúpido, Scott, ahora todos entendemos eso y probablemente estés muy enojado, pero por favor dale a Gina la oportunidad de enmendarte, ella te ama mucho. Mira lo infeliz que está, señaló a su hermana que lloraba sin parar. Así que dije que Amy estaba conmigo y Gina estaba con nosotros. Todos asintieron. Me volví hacia Amy. Entonces, ¿cómo es Amy? ¿Cómo se compara el sexo conmigo con el sexo con buenos? El viejo Ted. Amy parecía aturdido. No lo hice, no lo sé, Scott, fue genial. En realidad sí, genial, por favor refresca mi memoria. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué pasó exactamente? Amy no podía mirarme a los ojos. En realidad no recuerdo qué fue. Hace apenas 2 noches, por primera vez en tu vida matrimonial, intercambiaste maridos con una de tus hermanas y no recuerdas qué hicimos. ¿Tienes Alzheimer en etapa temprana o algo así? Volví a Hannah. Buen intento, Hannah, pero tu historia está completa. Además de todo lo demás, ustedes 3 hicieron al tratar de mentirme que era la primera vez que creen que no sé que ustedes 3 ya reconocieron que son los mejores en el sexo. Se quedaron sin aliento, pero los ignoré y continué. ¿Crees que sí? No sé que él tiene 7 noches a la semana con uno de ustedes 3 y conmigo menos de 2 veces por semana, pero tengo el premio de consolación, ¿no? Tengo la oportunidad de acariciar tu lugar íntimo cuando quieras.
Hina, ¿cuánto tiempo llevas engañándome con cada uno de sus maridos? Ella me miró enrojecida suplicando y esperé. Hubo silencio en la habitación. Finalmente ella se alejó de mí. Miró la mesa. Muchos años desde la boda de Hannah y silencio otra vez. Yo estaba esperando. Hannah habló. No fue su culpa. Scott, a mí y yo insistimos. Pero fue solo de vez en cuando. Scott. Hina insistió, por ejemplo, un par de veces al año. Está bien, dije. Y lo siguiente, nadie quería responderme, así que continué. Gradualmente se volvió más frecuente. Siami respondió de mala gana. Así que ustedes tres regularmente dividieron a tres maridos entre ustedes como en un pequeño baile redondo. ¿Es así? Entonces Hina, 1 o 2, ella murmuró simplemente maravilloso. Dije que ya había escuchado todo lo que podía soportar y ya no hay razón para escuchar más, era solo sexo. Cariño, dijo mirándome suplicante, no tenía nada que ver con el amor, nada que ver con la forma en que te amo, la forma en que nos amamos, y tampoco nada que ver con el embarazo. Supongo que estaba jadeando. Caminó alrededor de la mesa para abrazarme. Me levanté y la empujé y ella tropezó con el refrigerador. No me vuelves a tocar nunca más. Me traicionaste en casi todas las formas en que puedes traicionar a un marido, con la ayuda de tus 2 hermanas. Ahora ustedes 3 pueden compartir a Ari y Ted, a menos que decidan agregar un nuevo chico a su establo antes de que pudieran responder. Verlos de nuevo, aunque escuché llantos en la cocina. Pasé una noche de enojo sin dormir en una habitación alta de hotel y en la mañana me tomé un día libre en el trabajo y fui a ver a un abogado, luego al banco e hice una cita para encontrarme con Ari y Ted para el almuerzo. Lo hice con tanta urgencia que Ted canceló la reunión programada. Nos sentamos en una mesa en el restaurante y pedimos sándwiches, después de lo cual no perdí el tiempo. Muchachos, no sé si lo creerán, pero nuestras esposas nos engañaron. Más precisamente, se mudaron a la cama con nosotros 3. Parece que esto ha estado sucediendo durante varios años. Ari estaba completamente sorprendida, pero para mi sorpresa, Ted solo asintió y dijo, supongo que algo así estaba sucediendo. No quería creerlo, pero ambos lo miramos fijamente. ¿Lo que te hizo sospechar? Dije que simplemente había demasiadas ocasiones en las que Amy olvidaba algo cuando no recordaba una conversación que había tenido lugar más temprano en el día o la noche anterior. No estaba seguro, por supuesto, y no iba a hacer ninguna acusación hasta que tuviera pruebas sólidas, así que tomé notas sobre lo que ella olvidó. Decidí que cuando tenga algo más convincente hablaré contigo también. De todos modos. Ted se quedó pensativo y Ari repitió, increíble señor, increíble. Cuando terminé, dijo, ¿estás seguro, Scott? Quiero decir, es tan loco, dije. Aquí hay una grabación de la conversación que tuve con los 3 anoche y reproduje la cinta sin más comentarios. Cuando terminó nos miramos con tristeza y luego comenzamos a hablar seriamente. Tanto Ari como Ted llamaron a sus oficinas y dijeron que no estarían allí ese día. Dije que me estaba divorciando de Hina. No había vuelta atrás. Ellos todavía no sabía qué harían. Hablamos durante un par de horas y me di cuenta de que, irónicamente, nunca me había sentido más cerca de mis 2 cuñados. Ambos eran unos tipos fantásticos y los extrañaré. Encontré un apartamento que me gustó. Regresé con un camión, recogí algunos muebles y nos mudamos al final de la semana. Había quitado la ropa y las pertenencias restantes de la casa. Hina me llamó repetidamente al trabajo y soy mi teléfono celular. Le dije a mi asistente para rechazar llamadas y conseguir un nuevo número de celular. Mantener el número de teléfono de mi apartamento en una lista no registrada también resultó ser una buena idea. Solicité el divorcio y comencé a hacer planes para mi vida futura el jueves. Tuve una conversación muy extraña con Bárbara, una de mis amigas del trabajo. Todos en la oficina probablemente vieron que estaba distraído y enojado, pero aún así me preguntó al respecto. Prácticamente le conté toda la historia y su rostro mostró una mezcla de sorpresa, simpatía y algún tipo de placer pervertido. Hacen buena pareja. La miré fijamente. Bárbara no solo era una buena persona, generosa y divertida, también era alta y muy hermosa. Siempre fui vagamente de lo atractiva que era, pero estaba tan enamorado de Hina que ni siquiera pensé en ahora. De repente, pareció que valía la pena pensar en ella y hablamos un poco más. Mantuvimos todo en secreto, pero Bárbara vio que yo pensaba en ella de una manera completamente nueva a través de mi abogado. Hina me suplicó y pidió una reunión conmigo para tener la oportunidad de explicarle todo.
Me senté y esperé cuando ella entró triste pero aún muy hermosa. Esperé a que se sentara, así que Hina le dije, ¿cómo estás? ¿Ya estás embarazada del hijo de Ted? Ella se sonrojó. No, Scott. No voy a tener relaciones sexuales con Ted ni con nadie más. Y no voy a quedar embarazada de cualquiera, pero sabes, dije esa noche cuando te escuché en la cocina. Confiar en la ayuda de Ted. Por otro lado, todavía tenías relaciones sexuales con Eliar regularmente, así que supongo que no hace mucha diferencia. Ella ya estaba al borde de las lágrimas. Por favor, Scott, déjame explicarte todo, ¿puedes dejarme decirte cuánto lo siento? Qué terrible me siento. ¿Crees que te sientes peor que yo, Hina? Ella me miró con tristeza y sacudió la cabeza. Está bien. Dije con un suspiro. Continúa, pero hazme un favor, no me digas cuánto me amas, no lo digas yo que. Lo que hiciste no tiene nada que ver contigo y yo, simplemente no está bien. Pero Scott, esto no tuvo nada que ver contigo y yo, fue no sé, simplemente una locura que Hannah, Amy y yo hicimos. Siempre lo hemos hecho. Nosotros más cerca compartimos todo, ropa, chismes, amigos, incluso novios. Me senté en silencio y la dejé continuar. ¿Qué diablos? Estaba aprendiendo algo cuando tú y yo nos casamos. Pensé que se detendría y así fue durante varios años. Espera un minuto. Dije, tu hermana detuviste sexo conmigo mientras tú y yo estábamos saliendo. Ella se sonrojó. Sí, 2 o 3 veces. Realmente no quería, especialmente cuando las cosas se pusieron serias entre nosotros, pero siempre habíamos compartido en él pasado y fueron muy persistentes. Bueno, dije sarcásticamente, supongo. Pasaste la prueba porque no me dejaste. Ella no dijo nada. Hina, simplemente no entiendes. ¿Me jugaste como una tonta solo para que tú y tus hermanas pudieran divertirse? Has estado teniendo sexo con Ari en lugar de conmigo durante años porque él era mejor en la cama que yo. ¿Alguna vez has pensado en cómo me hace sentir esto? ¿Qué diablos tiene eso de bueno? No, espera, no respondas. No quiero oírlo. Le temblaron los labios. Scott. Lo sé. Fue terrible, pero sabes que también tuviste sexo con nosotros 3, pero no sabía. Qué idiota. ¿No te has dado cuenta todavía? Incluso si hablamos de cambiar de lugar, algo que nunca aceptaría, pero no importa si decidiéramos hacerlo. Irritándose cada vez más, ¿cómo podía entender tan poco sobre lo que ella y sus hermanas habían hecho? Escucha, dije, es simple, yo era tu esposo, debiste haberme puesto por encima de todos los demás. Nuestra relación debería haber estado por encima de tu relación con cualquier otra persona, pero eso sí. No sucedió. Pusiste a Hannah y Amy por encima de mí, pusiste el sexo con Ari por encima de mí. Ibas a dejar a Ted embarazada sin decirme una palabra, por el amor de Dios, y ahora puedes tenerlas, pero no me tendrás a mí. Realmente ya tuve suficiente. Me levanté para salir de la habitación sollozando. Ella dijo, pero cariño, ¿no las quiero? No necesito a mis hermanas, te necesito bien. Dije, no es tan agradable después de todos estos años. Decidiste elegirme a mí antes que a tus hermanas, pero ahora no eres tú quien elige, sino yo, y yo elegimos estar sin la mujer que me mintió y me engañó, que me dejó en ridículo durante años. Vida feliz. Enterró su cara entre sus manos llorando fuerte, pero no hizo ningún intento por detenerme. Mientras me dirigía a la salida después de esta conversación, de repente me pareció que la vida sería más fácil si Bárbara y yo comenzamos a salir, y después de la tercera cita descubrí que había otras mujeres en el mundo además de Hina o sus hermanas con las que podía disfrutar sexo. Bárbara estaba enérgica y agradecida, y su primera noche en su cama se convirtió en un fin de semana entero. Hacía calor, era divertido, pero no tenía idea si eso llevaría a algo serio, pero seguro que me hizo sentir mejor. Él era la primera opción de la chica en la cama, y las revelaciones sobre lo que estaban haciendo no fueron tan devastadoras para él como lo fueron para Ted y para mí, pero obligó a Hannah a dejarse el pelo largo para que nunca pudiera volver a cambiar con sus hermanas sin su conocimiento. Le dijo que si ella se metía con él una vez más conmigo, Ted o cualquier otra persona, se quedaría sin dinero, y él dijo que no le importaría seguir teniendo sexo con Amy o Hina de vez en cuando, pero cuando él quería, no. Su horario. Ari me dijo que Hannah parecía bastante enojada cuando dijo eso, pero mantuvo la boca cerrada. Sabe que está en una cuerda muy fina en este momento, me dijo con una sonrisa. Ted encontró una manera de lastimar a Amy más que todo, a pesar de que no lo hizo. No lo hagas intencionalmente.
Consiguió un muy buen trabajo en Chicago y le dijo a Amy que se mudaría allí en 3 semanas. Puedes mudarte allí conmigo y podemos encontrar un consejero y tratar de arreglar nuestro matrimonio, le dijo. O puedes quedarte. Creé toda esta situación incluso como una broma. ¿No es aceptable? ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos.